Listo, ya empezó. Bueno, entonces para el día de hoy íbamos a trabajar proyecciones, ¿no? Recordemos ahí rápidamente lo último que vimos. Lo último que estamos trabajando era concepto de vectores paralelos, concepto de vectores ortogonales. Las proyecciones mezclan las dos cosas, vectores paralelos y vectores ortogonales. Y hay muchas proyecciones que uno puede hacer. Proyecciones de un punto sobre una recta sobre un plano, un punto sobre un plano, vector sobre vector, que esa es la que vamos a ver hoy. Vector sobre vector. Entonces, para hablar de esa parte, voy a intercambiar este pedacito, ponerlo mejor aquí arriba. Voy a colocar las opciones que tenemos. Entonces, vamos a partir de dos vectores no nulos. Tienen que ser no nulos, o sea, ninguno puede ser el origen. Y pueden salir 5 dibujos. Voy a escribir aquí los 5 dibujos. Voy a colocar un vector totalmente horizontal, para que sea más fácil el dibujo. Listo. Ese podría ser el vector U. Es 5 veces el vector U para los 5 dibujos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde puede ir el vector V? Bueno, lo vamos a colocar con punto inicial igual al U. Una opción es que forme un ángulo menor a 90. ¿Sí? Otra opción es que forme un ángulo de 90. O sea, que sea ortogonal. Otra, que forme un ángulo un poquito mayor a 90. Otra, que usted lo abra un poco más y en realidad le dé 180. Y el otro caso es que en realidad quede sobre U. Voy a colocar aquí un poquito más arriba. Ahí están los 5 tipos de dibujos que uno podría llegar a tener. ¿Sí? Y voy a numerarlos. Entonces, opciones, primer dibujo, segundo dibujo, tercer dibujo, cuarto dibujo, 5 dibujos. Bueno, el cuarto y el quinto son vectores paralelos. Entonces, vectores paralelos forman un ángulo de 0 o forman un ángulo de 180. El 2 es vector ortogonal y los otros serían ya vectores, bueno, ni paralelos ni ortogonales. Bueno, ¿qué es la proyección? La proyección es la sombra que vamos a proyectar V sobre el vector U. El vector U nos va a servir como el piso, como el soporte de la proyección. Ahí es donde vamos a colocar la sombra de V. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar las proyecciones. Ahorita las definimos. Las proyecciones van a ser un vector. Entonces, imaginen un momentico que por aquí arriba está como la luz del sol y entonces le pega esta flecha. Entonces, esta flecha proyecta una sombra sobre nuestro piso, que sería el U. ¿Sí? Entonces, de la cabeza de flecha de W, simplemente bajamos de forma ortogonal y llegamos al piso. O sea, aquí se va a formar un ángulo de 90. ¿Sí? Y el vector sombra, que es la proyección, voy a pintar por aquí. Esta sería la sombra que deja V sobre U. Esa es la proyección. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso 2, si aquí arriba está el sol, esta línea, ¿qué sombra genera en el piso? Pregunto. Un punto. Muy bien. Y el único vector que es un punto sería el origen. Entonces, este señor, la proyección sería el origen. Ahora, en el siguiente dibujo, la sombra se sale de U, pero U nos está dando simplemente el soporte del suelo, o sea, vamos a prolongar un poquito el suelo. ¿Sí? Entonces, el 1 sirve de suelo, o sea, de referencia para colocar el suelo. Entonces, cuando proyectemos, ese señor va a golpear acá y de todas formas va a tener el ángulo de 90. Entonces, la proyección sería este señor. Esta es la sombra en el suelo. ¿Sí? Ahora, caso 4 y 5 serían los casos más fáciles, porque si el vector V ya está en el suelo, la sombra sería el mismo vector. Entonces, él mismo sería su sombra.
¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí, bueno, las conclusiones que tenemos. La proyección de V sobre U es un vector, primero que todo. La proyección del vector V sobre U, ¿sí? Esto matemáticamente se denota de esta forma. Proyección V sobre U. Esa es la notación. Entonces, es un vector. ¿Sí? En el caso 4 y 5, ¿sí? Que son vectores paralelos. Bueno, en realidad en todos los casos, en todos los casos, ¿qué nos está dando? Pues la sombra queda ¿dónde? Queda paralelo a U. Bueno, excepto en este caso que es el origen no es paralelo a nadie. Pero en 1, 3, 4 y 5, la proyección es paralelo. Bueno, de 4 y 5 podríamos decir que la proyección de V sobre U es el mismo vector V. Entonces si aguanta escribir algo del 4 y 5. Entonces, que son vectores paralelos. ¿Sí? Vamos a enfocar esa partecita. V es paralelo a U. Entonces la proyección de V sobre U es el mismo vector V. ¿Sí? Y en realidad, en los casos 1, 3, 4 y 5, la proyección siempre va a ser paralelo a U. La proyección de V sobre U es paralelo a U. ¿Sí? Y si los vectores son paralelos es porque son múltiplos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la proyección de V sobre U es U multiplicado por alguien. ¿Qué estamos sacando ahí? Estamos sacando una fórmula. De ahí nace la fórmula de la proyección. Entonces es U multiplicado por un numerito. La pregunta del millón es ¿cuál es el número? Ahora, esta misma fórmula que tenemos acá se puede aplicar para 2. En 2, la proyección es el origen. ¿Por qué? Porque los vectores son ortogonales. Entonces, cuando son ortogonales, nos va a dar el origen. ¿Sí? Esta fórmula sirve para el origen. Podríamos tomar K igual a 0 y multiplicarlo por U y nos da el origen. ¿Sí? Entonces, en el caso que K valga 0, tenemos el caso 2. Entonces, de aquí podemos decir que 2 se obtiene cuando K vale 0. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que esta fórmula sirve para los 5 casos. Esa sería la conclusión de esa partecita. ¿Sí? Entonces, vamos a subrayar esa parte. Entonces, luego, la proyección de U sobre V igual a K por U sirve en los 5 casos. Entonces, para todos los casos es la misma fórmula. La pregunta del millón es, bueno, ¿y quién es ese K? Yo quiero conocer al K. Entonces, enfoque matemático. Para una incógnita, ¿qué necesita uno? Una ecuación. Busquemos una ecuación en donde podamos despejarla acá. Y eso va a salir de lo siguiente. Bueno, podríamos trabajar con cualquier dibujo, pero es más fácil si, por ejemplo, nos enfocamos en el primero. En realidad, con todos tendríamos el mismo resultado. Entonces, me voy a enfocar solo en ese dibujito. Y vamos a hacer aquí unas cuentas. Sí sabía que no lo había copiado todo. Entonces, con ese dibujo podemos sacar todo. Bueno, sabemos que el vector que está aquí en negro es la proyección, ¿no? La proyección de V sobre U. Lo que vamos a hacer aquí es formar otro vector, un vector que nos sirva de apoyo, que es el vector que está con las líneas punteadas. Entonces, con esas líneas punteadas
podríamos crear un vector, lo voy a llamar W. ¿Sí? El W se relaciona con el U, son vectores ortogonales y la proyección es paralela a U. Entonces estamos trabajando los dos conceptos, ortogonales y paralelos. Bueno, aquí simplemente voy a escribir W es ortogonal a U. Por lo tanto, también, y bueno, y la proyección de V sobre U es paralelo a U. ¿Sí? También podríamos decir entonces que W y la proyección, bueno, W y la proyección son ortogonales, pero estoy pensando en cuál es la que me va a servir para armar la ecuación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese W está cerrando un triángulo rectángulo y esa flechita W se hizo con las cabezas de flechas de U con la proyección. O sea que ese vector W es la diferencia entre V y la proyección. ¿Sí? Ese vector W en realidad es importante para algunos ejercicios. Entonces, ¿este señor quién es? V menos la proyección. Recuerde que la diferencia de vectores siempre forma un triángulo. Y si el vector se arma con las cabezas de las flechas, pues es la diferencia. Y lo que voy a utilizar es esta, que W es ortogonal a U. De ahí va a salir la ecuación. Bueno, entonces teniendo en cuenta que W es ortogonal a U, eso implica que el producto punto entre ellos tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero ¿quién es W? W es V menos la proyección de V sobre U. Y eso lo estamos multiplicando producto punto con U. Y por propiedad distributiva del producto punto, aquí nos quedaría simplemente V multiplicado por U menos la proyección de V sobre U multiplicado por U igual a 0. Bueno, ahí hay una ecuación, pero ahí yo no veo la K. Ahora es donde va a aparecer la K. Porque estamos diciendo que ¿quién es la proyección? Pues la proyección es U multiplicado por K. Ahí es donde aparece la K en la ecuación. Entonces, si reemplazamos, ¿qué nos queda? Pues V producto punto U menos K veces U multiplicado por U igual a 0. ¿Sí? Por propiedades de producto punto, dejamos que este K lo podemos escribir aquí a un lado para que no haga estorbo. Esto, bueno, lo voy a acomodar para que sea más bonito. Voy a escribir primero el U por el orden del diccionario, que primero va al U y luego al V, simplemente por eso. Y aquí nos quedaría menos K que multiplica a U punto U igual a 0. Y de ahí es donde despejamos el K. Entonces, primero podríamos pasar el K al lado derecho para que quede positivo. Y luego lo que está multiplicando pasaría al otro lado de vir. Ese es K. Entonces tenemos la fórmula del K. Ese es el valor de K. Y si ese señor lo multiplicamos por U, entonces nos da la fórmula de la proyección. Entonces, palabras más, palabras menos. ¿Cuál fue la fórmula que encontramos? Encontramos la fórmula que dice que la proyección de V sobre U, ¿sí? Ojo aquí para aprendernos la fórmula. La proyección de V sobre U, aquí lo importante es este señor, el que está abajo. Entonces, este señor es U multiplicado por un numerito, o sea, por el K. ¿Y quién es el K? El cociente entre productos puntos, donde la letra que más aparece es esta. Aparece 3 veces. Y la otra letra de la proyección, que es la V, solo aparece una vez. Esa es la fórmula. ¿Sí? Ojo, cuidado, hacen lo siguiente. No, esa operación no está permitida. Usted está haciendo división y está haciendo simplificación, y la simplificación se hace para productos normales, no para producto punto ni nada por el estilo. Entonces no vaya a hacer eso. ¿Sí? Tampoco vaya a hacer esto.
porque lo de arriba no es U por V, es U producto punto V, no es el producto tradicional. Entonces no vaya a simplificar ahí nada. Haga las operaciones ya cuando tenga el número del producto punto. Ahí ya sí se puede simplificar el número, simplifica el número, pero no vaya a simplificar las letras. Déjelo así. Bueno, esa es la fórmula de la provisión. Ahorita hacemos un ejemplo, porque vamos a hacer un ejemplo práctico de una vez. Entonces, un ejemplo en donde involucremos este dibujo que tenemos acá. Entonces vamos a involucrar al vector W. ¿Quién es W? V menos la proyección. Ese señor va a salir en la fórmula. Entonces, hagamos un ejemplo práctico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo donde podamos involucrar la proyección. La proyección sirve bastante para medir. Por ejemplo, un ejercicio de área. Podríamos calcular el área de un triángulo o el área de un paralelogramo. Voy a colocar como para el área del paralelogramo. ¿Sí? Bueno, en vez de ejemplo lo voy a llamar ejercicio. Ejercicio. ¿Sí? Hallar el área del paralelogramo. Este lo volvemos a repetir más adelante. Paralelogramo. Y lo vamos a hacer con otra fórmula que en realidad va a resultar muchísimo más fácil. Esta simplemente lo hacemos como para hacer el ejemplo de la proyección. Bueno, primero, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero, es una figura de 4 lados, ¿sí? Compuesto por 2 pares de lados opuestos entre ellos, que miden lo mismo y son paralelos. ¿Sí? ¿Qué necesita uno para generar un paralelogramo? Bueno, un paralelogramo se puede generar a partir de 3 puntos no colineales. Entonces voy a colocar primero los puntos. Punto A, por aquí punto B y por aquí punto C. No colineales, que no estén en una misma línea. Con 3 puntos basta. Oiga, la figura es de 4 lados. Los 4 lados deben tener 4 vértices. Con estos puntos solo vamos a tener 3 vértices. Bueno, la idea es que con esos 3 puntos usted puede formar 2 segmentos. Segmento AC, por ejemplo, y el segmento AB. Esa es una forma de unir los 3 puntos. Colocar eso, señor. Es más, si hacemos el segmento CB, ¿qué figurita estaríamos haciendo? Y cerramos acá. Un triángulo. Un triángulo. Entonces, con 3 puntos no colineales, aparte del paralelogramo, también generamos un triángulo. Bueno, si uno ya sabe cómo se están uniendo para formar una figura de 4 lados, ¿sí? Antes que estuvieran los puntos, las líneas, en realidad el cuarto punto podría ir en muchas posiciones. Podría ir, por ejemplo, ¿sí? Antes que estuvieran las líneas. Una opción es que estuviera por acá, ¿sí? Que fuera el opuesto de B. Otra es que fuera el opuesto de C. Esa sería otra opción. Quedaría como por acá. Y la otra es que sea el opuesto de A. Entonces quedaría por acá. ¿Sí? Como ya colocamos 2 líneas y quiero formar un cuadrilátero, aquí ya no puede ir. Aquí ya no puede ir. La única es que quede por acá. ¿Sí? Entonces solo tenemos un dibujito. Lo bueno es que, miren, en los otros casos se forman paralelogramos distintos, pero son figuras que tienen en realidad el mismo área. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es tomar este segmento que está acá, lo copiamos y lo llevamos arriba. ¿Sí? Es como de aquí abajo ir subiendo y colocarlo en C. ¿Sí? Donde termina sería el otro punto. Aquí iría el otro punto. Y falta cerrar la figura. Entonces ahora tomamos el segmento AC, lo copiamos y lo llevamos para cerrar la figura. Y se forma el paralelogramo. Bueno, aquí no sé por qué no cuadra si son copias. Bueno, debería pegar todo muy bien. Vamos a terminar aquí pegándolas como a las malas. Puntos grandes para que pegue. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que este segmento es
paralelo a este señor. Y no solo paralelo, mide lo mismo. Esos serían opuestos entre ellos. Y el segmento AC es paralelo a este señor. Y no solo es paralelo, mide lo mismo. Eso es un paralelogramo. Figura de 4 lados con lados opuestos equivalentes y paralelos. Bueno, entonces en realidad con 3 puntos podemos hacer la figura. Bueno, a este señor uno le podría, además, aquí miren, si usted hace esta división, si lo divide por la mitad, va a tener 2 triángulos equivalentes. O lo puede también partir por aquí y va a tener 2 triángulos equivalentes. Esa es otra forma de verlo el paralelogramo, ¿no? Entonces, si usted toma vértices opuestos que parta la figura en 2, los triángulos resultantes son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que son igualiticos. Bueno, aquí también podríamos hacer ejercicios de triángulos. Fórmula del área del paralelogramo. La fórmula es muy sencilla. Base por altura. ¿Sí? ¿Qué es la base? La base es la medida de uno de los lados. Por ejemplo, uno por lo general de base siempre toma el lado que se vea como más acostado. Entonces sería este señor. ¿Cuál es la dinámica acá? Trabajar con segmentos es muy complicado. Entonces usted arma vectores. Entonces con los 3 puntos ABC, usted arma un vector acá. Lo voy a llamar vector U. Y por aquí vamos a armar el vector V. Bueno, ese V yo creo que ahorita me toca cambiarlo, moverlo un poquito. Además, esta figura no me gusta tanto porque es que estos señores quedaron muy ortogonales. Yo quiero que queden más inclinados entre ellos. ¿Sí? Entonces yo creo que voy a cambiar la figura para que no quede tan ortogonales y sea un poquito mejor. Entonces la voy a cambiar aquí rápidamente. Vuelvo a borrar. Bueno, ya sabemos cómo es la dinámica del paralelogramo. Entonces ahora sí lo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a ver cómo me queda. Me quedó perfecto. Ahí está el paralelogramo. Ese sirve. Bueno, en teoría empezamos fue con los 3 puntos, ¿no? Punto A, punto B y punto C. El otro punto es también un ejercicio interesante. ¿Cuál sería la coordenada del cuarto vértice? Eso ahorita también hacemos ese ejercicio. Bueno, entonces, área. Área es base por altura. ¿Qué es la base? La base es la medida de cualquier lado. Entonces, nuevamente tomamos el que usted vea como más acostado, que en este caso sería la B, ¿no? Recuerde que aquí vamos a formar 2 vectores, vector U y vector V. Y entonces voy a escribir simplemente primero la fórmula del área. Área es igual a base por altura. ¿Sí? ¿Cuál es la base? La base es la medida del segmento AB. Pero trabajamos con vectores, entonces sería la medida o la magnitud de U. Ahora faltaría la altura. ¿Cómo usted mide la altura? Pues de la base, usted se va de forma ortogonal hasta el lado opuesto. ¿Sí? Entonces hay que trazar una línea que sea ortogonal a la base. Y de paso, pues va a ser ortogonal a la línea de arriba. ¿Sí? La vamos a ubicar en un punto estratégico que tenga que ver con los puntos involucrados, el ABC. Entonces, mire, el C está aquí arriba. Entonces, ahí podríamos trazar la altura. Entonces, del punto C nos dejamos caer al suelo, a nuestro suelo que sería el vector U. Si uno se deja caer, aquí llegaría al piso formando un ángulo de 90. ¿Sí? Y esa línea punteadita, la medida de ese señor es la altura. Entonces la fórmula del área, magnitud de U por H. Ahora, ¿cómo encontrar ese H? Bueno, si uno conociera las coordenadas de este punto que golpea aquí el vector, simplemente calcularíamos la distancia de los puntos o la magnitud del segmento, pero el problema es que este punto, ni idea quién es. Más adelante lo podríamos encontrar, pero todavía no tenemos herramientas para hallarlo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Aquí la dinámica es, ¿por qué no construyo un vector que mida lo mismo que H? Y dice, ¿y cómo hago eso? Mire, es que por aquí tengo un dibujito que sirve. Aquí está el dibujo.
un vector, otro vector que es ortogonal al piso. El vector W, la magnitud de W va a ser igual a H. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar el vector V y lo vamos a proyectar en el piso. Y vamos a tener la proyección. Entonces aquí el dibujo de la proyección sería esta lineecita. Esa sería la proyección de V sobre U. Y ahora armamos el vector proyección de V sobre U. Y ahora armamos este vector que sería el W. Y la magnitud de W sería la altura. ¿Sí? Entonces en este caso lo que estamos diciendo es que H, que es la altura, es simplemente la magnitud de W. Ahora, ya habíamos escrito quién era W, ¿no? W era V menos la proyección de V sobre U. ¿Ven? Ahí está la teoría. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría la fórmula? Voy a reemplazar entonces la altura. Entonces, el área del paralelogramo nos queda base, que sería la magnitud de U, por la altura, que sería la magnitud de V, menos la proyección de V sobre U. Ya tenemos la fórmula. Ahora, hagan en cuenta que el ejercicio en realidad no fuera un ejercicio de paralelogramo, sino de triángulo. El triángulo generado por el punto ABC. Les tocaría trazar aquí la línea, y esa línea parte el paralelogramo en dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del área del triángulo al área del paralelogramo? Pues el área del triángulo sería la mitad. Simplemente sería dividir por este señor en dos. Y tenemos fórmula para el área del triángulo. Un medio de la base por la altura, ¿no? Fórmula del área del triángulo. Entonces, por si acaso, ¿no? Bueno, ya tenemos la fórmula. Entonces, pongámosla en práctica. Démosle valores a ABC para poder reemplazar. Entonces, tomemos. Recuerde que tiene que ser 3 puntos no colineales. Yo los voy a tomar así al azar, lo que salga. 1, 0, menos 1. 3, 1, 2 y 1, 1, 4. ¿Sí? Esperemos que no sean colineales. En el caso que sean colineales, le hacemos rápidamente una modificación a alguna coordenada ya. Y aquí podemos hacer el repaso de cómo determinar si estos 3 puntos son colineales o no. Bueno, según nuestro dibujo, el dibujo lo apoya uno bastante. ¿Qué hay que hacer con los 3 puntos? Con los 3 puntos formamos dos vectores, el vector U y el vector V. Entonces, armemos los vectores que salen en el dibujo. U es el vector AB. ¿Cómo se calcula? Ah, pues este señor es B menos A. A B le restamos A. A 3 le restamos 1. Eso nos da 2. Primera componente. Segunda componente. A 1 le restamos 0. Eso nos da 1. Y a 2 le restamos menos 1. Restar menos 1 es sumar 1. Entonces nos quedaría un 3. Listo. Y ahora hallamos el vector V, que según el dibujo es el AC. ¿Cómo se halla? Pues AC réstele A. ¿Sí? Primera componente. A1 réstele 1. 0. A1, segunda componente. Réstele 0. 1. Y A4, tercera componente, réstele menos 1. Es decir, súmale 1. 5. Mire, aquí ya podemos ver si vamos bien o vamos mal. Si usted compara el vector U y el vector V, aquí claramente estos señores no son múltiplos. Y si no son múltiplos, no son paralelos. Voy a colocar eso ahí como una pequeña nota. Simplemente como para decir, vamos bien, efectivamente vamos a generar un paralelogramo. Entonces, U no es paralelo a V, ya que no son múltiplos. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Eso implica que A, B y C
no son colineales. ¿Y qué pasa con eso? Ah, eso implica que efectivamente estamos generando un paralelogramo. Entonces, sí se puede formar el paralelogramo. Entonces, es para ratificar que el ejercicio tiene sentido. Esto sería como una pequeña nota, un apunte ahí, aparte del ejercicio. Pero un apunte valioso. Entonces, vamos bien, este ejercicio sí tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente una nota aparte. Bueno, ya tenemos U y B. Entonces, según el dibujo, ahora toca hacer la proyección de V sobre U, que es la fórmula que estábamos trabajando, ¿no? Proyección de V sobre U. ¿Sí? Recuerde la fórmula, lo importante es el que está abajo, o sea, el U. O sea, que esto es U por un numerito que sale del cociente de productos puntos, donde la letra que más aparece es el U. Y el V solo aparece una vez. Aquí voy a dejar espacio para colocar el resultado. Para colocar el resultado, primero necesitamos hacer los productos puntos. Tengo que hacer V.U. ¿Sí? Aquí aprovechamos que se alcanzan a ver ambos. Es más, escribámoslos. V es 051, ¿no? 015. Y U es 2, 1 y 3. Producto punto, multiplicación componente a componente. Primero por primero, 2 por 0, 0. Segundo por segundo, 1 por 1, 1. Tercero por tercero, 5 por 3, 15. Ya que esto nos da 16. Y hacemos U.U. ¿Sí? Si quieres, escribámoslo aquí. Sale fácil. 2, 1, 3 multiplicado por sigo mismo. 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado. 1 por 1, 1 al cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. Ah, claro, eso es lo mismo que la magnitud, pero sin la raíz. Eso nos da 4, 9 y 1. Eso nos da 14. ¿Sí? Ya tenemos los numeritos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo arriba, donde dejé el espacio. Entonces, eso nos quedaría 16 sobre 14. Eso se puede simplificar. Multiplicado por U. 2, 1, 3. ¿Sí? Como la proyección, ¿qué más vamos a hacer? La proyección lo vamos a restar con otro vector y la resta se hace componente a componente. Toca colocar este numerito dentro para que nos queden las componentes. Entonces voy a simplificar y aparte de simplificar voy a distribuir. A esto le podemos sacar media, ¿no? Esto es 8 sobre 7. 8 séptimos. Y ese 8 séptimos lo vamos a distribuir de una vez. Entonces 8 séptimos multiplicado por 2, 16 séptimos. Multiplicado por 1, 8 séptimos. Multiplicado por 3, 24 séptimos. ¿Sí? Hice dos operaciones a la vez. Simplifiqué y distribuí. 2 por el precio de 1. Entonces, ahí está el vector de proyección. Y ahora, ya teniendo la proyección, pues hacemos W V menos la proyección. ¿Sí? Podríamos reemplazar aquí los valores. V, ¿dónde está el V? Ah, bueno, el V se alcanza a ver aquí. 0,15, ese era el V. A 0,15 le vamos a restar la proyección. Le vamos a restar 16 séptimos, 8 séptimos, 24 séptimos. Y hacemos la resta. A 0 le restamos 16 séptimos, menos 16 séptimos, quedaría. A 1 le restamos 8 séptimos. Esto como que sí me toca escribirlo por aquí para hacer la resta. A 1 le restamos 8 séptimos. Esto da menos un séptimo. Y a 5 le restamos 24 séptimos. 5 por 7, 35. 35 menos 24, eso es 11. 11 séptimos. Listo.
¿Sí? Si usted se da cuenta, pues aquí todos tienen el mismo numerito abajo. Este señor lo quiero escribir aquí por fuera. ¿Por qué? Porque es que ahora a este vector le vamos a sacar la magnitud. La magnitud de W es la altura. Entonces ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula. Altura, magnitud de W. Y este vector tiene un escalar. Entonces, según las propiedades, podemos dejar el escalar por fuera. Siempre y cuando uno lo deje positivo, ¿no? O sea, si aquí dijera menos un séptimo, usted lo escribe positivo. Y le sacamos la magnitud a lo que nos quedó. O sea, al menos 16, al menos 1 y al 11. Profe, qué pena. Profe, es que aquí me quedé como... Porque coloca, bueno, ahí en donde hace la resta, porque solamente deja 1 sobre 1 séptimo. Porque eso es lo que tienen en común todos. Todos están divididos por 7. Entonces saqué el 7. Ah, Aquí ok. hay un factor común. Eso fue lo que hice. O sea, es como quien dice, si yo lo quiero colocar, lo coloco y ya, o... Sí, eso ya es cuestión de Ok, cada uno. Coloco el 7 afuera porque se ve más bonito. Y con eso queda más fácil sacar la magnitud. Porque ya no me tengo que preocupar de este número. Solo le saco magnitud a este señor, que es entero. Les queda un séptimo por la magnitud de este señor, que según la fórmula de la magnitud es la raíz de la primera componente al cuadrado. Bueno, como está el cuadrado, no es necesario ni colocarle el menos. Segunda componente al cuadrado. Nuevamente, no es necesario colocarle el menos. Y tercera componente al cuadrado. Era para no estar escribiendo sobre 7, sobre 7, sobre 7. Entonces queda más sencillo. Entonces, raíz, esto ya toca con calculadora. 16 al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1. 11 al cuadrado es 121, bueno, más 122. 122. Pues no lo escribí bien. 122. Eso va 19.44. Dividido en 7. Bueno, dividido en 7. O sea que en total da aproximadamente 2.77. Esa es la altura del paralelogramo. ¿Qué faltaría? Faltaría la base. Y para nuestro dibujo, la base es la magnitud de U. Entonces tomamos el vector U y le sacamos la magnitud. ¿Sí? ¿Dónde está el U? Bueno, aquí se puede evidenciar el U. Aquí está el U. 2, 1, 3. Y le sacamos la magnitud. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es pues este mismo número, pero con raíz. Raíz de 14. ¿Sí? Podemos hacer aquí la aproximación. Raíz de 14. O bueno, dejémoslo así mejor. ¿Sí? Y ahorita sí calculamos entonces ya todo. Entonces, área, base por altura. profe, el 14 ¿dónde salió? No caí en cuenta. Es el... La magnitud de U, Ok, ya. que es primera componente, bueno, la raíz de la primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado. Componentes al cuadrado, ya la habíamos hecho aquí. Primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado. Faltaba la raíz para que nos diera la magnitud. Ok. Bueno, listo. Entonces, a raíz de 14, lo multiplicamos por 2.77. En la calculadora acaba de decir que eso es aproximadamente 10.36. Listo. Área del paralelogramo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Profe, qué pena. ¿Sí, señora? Ahí es la base sobre la altura. La base por altura. Ok. Entonces, 2.77 por raíz de 14.
y las multipliqué. Bueno, el ejercicio podría haber sido, oiga, encuentre el área del triángulo. ¿Sí? Agregámosle eso como ñapa. ñapa, área del triángulo. Generado por ABC. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta uno? Que ese triángulo es la mitad del paralelogramo. Por lo tanto, su fórmula es base por altura sobre osno. Esa es el área del triángulo. La fórmula. Base por altura sobre os. Y nosotros ya hicimos base por altura. Falta simplemente dividir por 2. Y eso da 5.18. Entonces, 2 ejercicios por el precio de 1. Y ese es un ejemplo bonito de aplicación de la provisión. Repito, el ejercicio del área lo volvemos a trabajar más adelante, pero con una fórmula más simple. Entonces va a ser más fácil aún. Bueno, otro ejercicio interesante, ya que estamos trabajando el paralelogramo. El paralelogramo uno puede hacer ejercicios bonitos. Por ejemplo, uno podría darle los 4 puntos y decir cómo se unen los puntos. Y preguntar, oiga, determine si la figura resultante es un paralelogramo. O otro ejercicio sería, encuentre la cuarta coordenada. Ejercicios interesantes que involucran paralelogramos. ¿Sí? Escribamos esos ejercicios que suenan muy interesantes. No suenan tan interesantes que salen bastante en los parciales. ¿Sí? Entonces, un ejercicio sería, dado 4 puntos, bueno, o dado un cuadrilátero, mejor dicho, cuadrilátero es una figura de 4 lados, ¿no? Determine si es un paralelogramo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer aquí el dibujo. Si le dicen dado el paralelogramo es porque le están dando los puntos, los vértices, y le están diciendo cómo unirlos. Ya prácticamente le están dando la figura. ¿Sí? Bueno, la figura simplemente es como para unirlos. O sea, usted no se puede guiar de la figura para concluir que es un paralelogramo. Es más, lo voy a dejar así. Bueno, es que me quedó justo como un paralelogramo. Yo quiero que quede torcido, que no se parezca. ¿Sí? Algo así. Entonces, no se deje guiar de la figura. Entonces, la figura la puse así de fea a propósito. ¿Sí? Si usted mira la figura y dice, no, eso no es un paralelogramo. Los lados no son paralelos, ni miden lo mismo, ni eso queda ser un paralelogramo. No se guíe la figura. Esa figura simplemente la coloqué para decir cómo están cómo están conectados los puntos. A con B, B con D con C y A con C. ¿Sí? Y uno le da los cuatro puntos. Entonces, dado el cuadrilátero, determine si es un paralelogramo. Entonces, en teoría, se conocen los 4 señores. Pero ahorita hacemos el ejemplo. Vean, ¿cómo podría usted determinar que es un paralelogramo? Pues con vectores es lo más de fácil. Según este dibujo, para el segmento AB, este señor sería el opuesto, el que está al otro lado. Entonces, si fuese un paralelogramo, la dinámica es que este vector, que voy a llamar U, debería ser el mismo que se forma aquí. Obviamente, como el dibujo pues no convence, pues no se parece, ¿no? Pero en teoría, si fuera un paralelogramo en realidad, este vector debería ser este mismo. ¿Sí? Y con este segmento podríamos armar otro vector. Podríamos armar el vector V. Ese V como raro. V.
Y ese vector debería ser el mismo que se forma aquí arriba. Entonces, ¿qué tiene que probar uno para saber si la figura es un paralelogramo? Entonces, la figura, el cuadrilátero es un paralelogramo. Simplemente voy a escribir A, B, C, D. Es un paralelogramo. Sí, solo sí, el segmento AB, que representa el vector U, es el mismo que el CD, visto como vectores. ¿Sí? ¿Usted cómo hace esta igualdad? Pues usted toma a B y le resta A, toma a D y le resta C. Y entonces esta igualdad se debe cumplir. Y lo otro es con el V. ¿Quién es el V? Por un lado es el BD. Y por otro lado es el AC. Entonces tiene que mirar, tiene que verificar si son iguales. Entonces tome AD, réstele B, tome C, réstele A, y si le da igual, entonces, conclusión, es un paralelogramo. Ese sería el proceso para determinar si la figura es un paralelogramo. Podría tomar puntos al azar. El problema es que cuando yo tome 4 puntos al azar, puede ser que los 4 puntos ni siquiera estén en un plano. Bueno, pues de todas formas me va a servir. ¿Sí? Lo digo es por lo siguiente. ¿Sí? Si tomo puntos al azar, ¿qué podría estar pasando? En realidad no sería un problema para lo que queremos hacer. Puede ser que aquí esté el punto A, puede ser que aquí esté el punto B, puede ser que aquí esté el punto C. ¿Sí? Me falta escribir el punto D. Con estos 3 puntos, que los escribí no colineales, ¿qué figura podríamos hacer? Una figura pequeñita. Un triángulo. Un triángulo, muy bien. ¿Sí? Suponiendo que en realidad den no colineales, que estemos de buenas. Necesitamos que sean no colineales para formar el paralelogramo. Bueno, en realidad cuando yo uno estos señores y formo el triángulo, estoy diciendo un poco más. Los triángulos son figuras planas. O sea que ese triángulo debe estar dibujado sobre un plano. Entonces, palabras más, palabras menos. Si usted toma 3 puntos, siempre puede encontrar un plano que contenga a esos 3 puntos. Podemos decir que 3 puntos siempre van a ser coplanares. Siempre existe un plano que contenga 3 puntos dados. ¿Cómo se puede ver? Arme el triángulo. Ese triángulo tiene que estar dibujado sobre un plano, sobre una hoja. ¿Sí? Y podría ser, recuerde que necesitamos son 4. Puede ser que como voy a tomar puntos al azar, el cuarto punto D quede por fuera del plano que contiene el triángulo. Entonces los 4 puntos serían no coplanares, no están en el mismo plano. Y los cuadriláteros son figuras planas. ¿Sí? Entonces, eso podría pasar si tomo puntos al azar, pero no importa, porque si de todas formas no son planos, o sea, si no hay un plano que contenga, pues no me puede dar un paralelogramo. Entonces, de todas formas, se sigue cumpliendo todo. Entonces, pues, sí puedo tomar puntos al azar. ¿Sí? Esta de la parte de los coplanares lo vamos a trabajar con el producto cruz. Simplemente lo quería mencionar un momentico para ir introduciendo esa partecita. Bueno, entonces hagamos el ejemplo. Tomemos 4 puntos al azar. Obviamente, si uno toma puntos al azar, lo más probable es que no sea un paralelogramo, ¿no? Entonces, por ejemplo, A podría ser 1, 0, menos 3. B podría ser 3, 5, 1. C podría ser 1 menos 1, 4. Y D podría ser 4, 2, 5. Mire, usted podría hacer esto con la herramienta de GeoGebra. Coloca los 4 puntos, los une con segmentos. Si al unirlos con segmentos en GeoGebra le queda una figura así de chueca, dice, no, eso no es un paralelogramo. El problema es que la figura no quede tan chueca y sí parezca un paralelogramo.
Entonces, que parezca no quiere decir que sea, ¿no? Entonces, si se parece es el problema porque ahí sí le toca empezar a trabajar. Entonces, ahí sí parece que sí. Entonces, tiene que hacer las cuentas. Bueno, aquí ya tenemos la teoría hecha. ¿Qué necesitamos? Hacer estas diferencias. Ya tenemos el dibujo, ya están cómo se conectan, ya acabamos de construir los vectores. Simplemente falta reemplazar en la fórmula. Entonces toca hallar el vector U. El vector U por un lado es el AB, es decir, B menos A. A B le restamos A. A 3 le restamos 1, 2. A 5 le restamos 0, 5. Y a 1 le restamos menos 3, es decir, le sumamos 3, 4. ¿Sí? Pero también estamos diciendo que U, muestra que dice esto, que U tiene que ser el CD. Vamos a ver si nos da igual. Si no, ya acabamos. D menos C. A D le restamos C. A 4 le restamos 1, 3. Ah, mire, ya acabamos. Nos tenía que haber dado 2. Bueno, de todas formas quiero terminar la resta. ¿Qué más? A menos 1. Ah, no, a 2 le restamos menos 1. Es decir, le sumamos 1. 3. Y a 5 le restamos 4. 1. Ya no es necesario hacer más. ¿Nos dio igual? No. No. No es un paralelogramo. ¿Sí? El problema es que nos fuera dado igual. Entonces, ahora toca trabajar la otra parte. Pero aquí ya podemos concluir que no es un paralelogramo. En realidad sale hasta rápido. No es para nada traumático hacer estas operaciones. Resta de puntos. Hacer por mucho, si la figura sí llega, hacer 4 restas. Eso sería todo. Bueno, ese sería un ejercicio interesante para el paralelogramo. Otro ejercicio interesante es encuentre el cuarto vértice para que la figura sea un paralelogramo. Ese es un ejercicio bonito. Entonces, ejercicio. Entonces sería dados A, B y C. ¿Sí? Puntos no colineales, supuestamente. Entonces, A y D tal que A, B, C y D. Y toca decir cómo se conectan los puntos con AB y AC como dos de sus lados. Entonces, sea un paralelogramo. ¿Sí? Un ejercicio bonito y fácil. Va a ser el bosquejo de la situación, ¿no? Entonces, queremos que sea un paralelogramo. Pues pinto un paralelogramo. ¿Sí? En teoría, ¿qué tenemos? En teoría, nos dan los puntos ABC. A, B y C. ¿Qué nos falta? No, y nos dicen cómo se están pegando, ¿no? Es importante. Entonces nos están diciendo que AB es un lado. Quedó bien. AC es el otro lado. ¿Listo? Con esa información ya sabemos dónde está el D. El D está por aquí. ¿Sí? No es necesario ubicarlos en el espacio tridimensional perfectamente, ¿no? No es necesario irse a GeoGebra, no, simplemente un bosquejo. Ahí está el bosquejo de la situación. ¿Qué necesitamos? Encontrar el punto D. ¿Quién será ese punto D? Entonces vamos a hacer algo que se puede hacer aquí con vectores. Si usted quiere encontrar un punto, ya lo habíamos trabajado en la clase pasada, si usted quiere hallar un punto, ¿por qué no arma una igualdad de vectores?
en donde aparezca el punto. Entonces vamos a armar una igualdad de vectores. Estamos diciendo que la figura es un paralelogramo, ¿no? O queremos que sea un paralelogramo. Si ese señor es un paralelogramo, por ejemplo, podríamos armar el vector AC. Ese lo podríamos llamar V. Y ese vector debería también aparecer en esta parte. Ah, mire, ahí está la igualdad. Entonces aquí se debe cumplir que el AC es igual al BD. ¿Qué tenemos? Una igualdad de vectores en donde en teoría conocemos a B, C y desconocemos al D. De ahí se puede despejar. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Hagamos el ejemplo. ¿Sí? Yo lo hice trabajando con este vector, que sería este señor, pero también me lo sé con el AB. El AB tiene que ser el mismo que el CD. Ahí también sale otra igualdad. Se puede trabajar con cualquiera. Entonces, ahora sí, démosle valores a los puntos para poder hacer el ejemplo. Entonces, supongamos que A es el 2, 1, 1. B es el 3, 5, 7. Y C es el 4, 0, menos 1. Profesor, una pregunta en el enunciado, ahí dice A, B y AC como 2 de qué? Dados A, B y C no colineales, A y D. Colineales. No colineales. No, pero abajo. Como dos de los lados sea un paralelograma. Es como dos de sus lados. Sobre. Bueno. Tomé puntos al azar, ¿no? Puede ser que esos puntos sean colineales y no formemos figura. Bueno. Miremos a ver qué pasa. Una ¿Sí, cosita, señora? por ejemplo. No, ya. Es que le iba a decir, por ejemplo, en el ejercicio anterior que hicimos, que si nos podían dar a que, o sea, nos preguntaran por ayer D, por así decirlo, pero ya miré y sí está la D. O sea, como no sé si yo el ejercicio pensé que se podía, entonces hay un chequecito, pero ya entendí ya. Ah, en ese sí toca que nos den los 4 puntos. O sea, nos tienen que dar la figura ya completa. Bueno, hagamos cuentas. Podemos trabajar con el V tal como está ahí en el ejemplo. Entonces, bueno, ya tenemos armado todo. Entonces, ¿quién es V? Por un lado se dice que es el AC. ¿Sí? Bueno, aquí sí voy a terminar de hacer operaciones. ¿Cómo es que usted calcula esta parte? Pues el AC es C menos A. Y el BD es D menos B. Conocemos a, conocemos a B, conocemos a C. Ignoramos quién es D. Despéjelo. El B que está ahí acompañando, restando, páselo al otro lado a sumar. Listo. Ya tenemos la fórmula del D. A C, réstele A y súmele B. Podemos hacer la operación de una vez componente a componente. Primera componente. A4, réstele 2 y súmele 3. 4 menos 2, 2 más 3, 5. Segunda componente. AC, A0, réstele A, réstele 1. 0 menos 1, menos 1. Y súmele B, es decir, súmele 5. 6. ¿Menos 6? 4. 4, ¿no? Ay. Sí, sí. Ahora me hizo dudar.
A 0 réstele 1, menos 1 y súmele 5, 4. ¿Cuánto es la última componente? 7. A menos 1, réstele 8. 1. Eso daría Ah, no, menos 2. esperen. Menos Y 1, 1, súmele 7. 0, 7. 7, sí, 7. Y me estoy enredando con los signos, Mire, profe. a menos 1, réstele 1. 1. ¿Cuánto es el resto? A menos 1 Entonces réstele 1. sería menos 2. Menos 2. Menos 2. Y A ahora súmele 7, 7. 5. 5. 5. Muy bien. ¿Ya? Acabamos. ¿Sí? Lo fácil que es hacer los ejercicios con vectores. Ahora haga eso con cálculo. Ahí se muere usted de hambre. Entonces, con vectores lo bonito es que la flecha se puede mover y puede aparecer muchas veces y entonces puede hacer muchas igualdades. Y con las igualdades usted puede despejar incógnitas. ¿Sí? Esa es la gracia de esa es la magia de los vectores. Bueno, entonces eso es lo que teníamos así como con el producto, con la proyección. Hay otro ejercicio interesante, que es, dado dos vectores, hallar un vector que sea ortogonal a esos dos. ¿Sí? En R2 ese ejercicio es muy complicado, o sea, prácticamente que no se puede, pero porque no hay espacio para colocar tres vectores que entre ellos formen ángulos de 90. Pero en R3 ese ejercicio sí se puede. Y lo que vamos a hacer es hacer algo con una operación nueva, que es exclusiva para R3. Eso se llama el producto cruz. Y con el producto cruz podemos hacer muchas cosas. Producto cruz. ¿Sí? Ojo, esto es exclusivo o solo para R3. ¿Sí? Claro que en realidad luego lo vamos a hacer en R2. Vamos a mirar cómo hacer producto cruz en R2. Y eso que está definido solo para R3. Bueno, vamos a tomar dos vectores en forma de punto. Entonces podríamos considerar U como, démosle coordenadas. Podríamos llamarlo X1, Y1 y Z1. Como son solo tres componentes, pues podemos tomar X, Y, Z. Y le colocamos sus índices. Y V, tomamos X, Y, Z, pero con un sub 2. Y entonces vamos a definir el producto cruz. Eso lo vamos a anotar con una X pequeña. Producto cruz entre U y B. Y esto lo podemos definir fácilmente como un determinante. ¿Sí? El producto cruz, el resultado lo vamos a escribir con IJK para que sea fácil de entender acá. Entonces, primera fila, IJK. Segunda fila, las componentes de U, que en este caso sería X1, Y1, Z1. Y tercera fila, las componentes de V, X2, Y2, Z2. Y a este señor le sacamos el determinante. Eso queda como resultado algo con I, con J y con K. O sea, un punto en R3. O sea que el producto cruz cumple la propiedad clausurativa. ¿Sí? Simplemente voy a hacer aquí lo siguiente. Podemos hacer cofactores para la primera fila. Entonces, para los cofactores necesitamos los signos más, menos y más. ¿Sí? Y hacemos la parte de cofactores. Entonces va a quedar I multiplicado por este determinante. Voy a escribir el I al final mejor. Aquí quedaría Y1, Z1. Y aquí nos quedaría X2, Y2. ¿Sí? Menos J por el determinante formado por estos cuatro numeritos. Voy a escribir al final el J. Entonces nos quedaría X1, Z1, X2, Z2. ¿Sí? La componente que no aparece es justo lo que están debajo del J. Y luego con la parte del K. ¿Y qué va a aparecer con el K? Estos cuatro numeritos. O sea, los números que no están debajo del K.
¿Sí? ¿Para qué sirve eso del I, J y K? Ah, simplemente es como para decir las posiciones, ¿no? Este numerito es la primera componente. Este numerito con signo intercambiado es la segunda. Y este es la tercera componente. Es decir, que eso da un punto en R3. ¿Sí? Podríamos hacer aquí rápidamente un ejemplo. Profe, ¿se empieza por cualquiera? O sea, por la I, por la J, por la K. Pues en este orden lo escribimos. IJK. Ah, es que se Calcula aquí el número. Determinante 2 por 2. 2 por 2 y 2 por 2. Hagamos el ejemplo para verlo. Profe, es que estoy enredada. El Y1, Z1, ¿cómo lo saca? Bueno, miremoslo en el ejemplo. Este es un determinante. Estamos sacando un determinante. Con el ejemplo de pronto lo ve. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer U cruz V. Entonces, primera fila, IJK. En ese orden. I, J y K. En ese orden. Eso es como para marcar las posiciones. Primera componente, segunda componente, tercera componente. A continuación, las componentes de U, que son 1, 0, 3. Y a continuación, las componentes de V, que son 3, menos 2 y 5. Y calculamos el determinante. Y voy a hacer cofactores. Voy a trabajar con la primera fila, cuyos signos son más, menos, más. Entonces, con el I, ¿cómo hace uno el determinante? Pues escoge la componente, tacha la fila, tacha la columna. La voy a tachar un momentico. ¿Qué nos queda? 0,3 menos 2,5. ¿Sí? Prácticamente, mejor dicho, no tache esa fila porque ya escogimos la fila. Tache la columna. Entonces, ¿quién está debajo del I? Pues tache esos señores. ¿Sí? Y ahí se ven los números. 0,3 menos 2,5 es el determinante que acompaña la I. 0,3 menos 2,5 acompaña la I. Menos, dice la fórmula. Con el J, tache la J. ¿Qué números quedaron? 1, 3, 3 y 5. 1, 3, 3 y 5. Más, dice la fórmula. Con el K, tache la K. ¿Qué quedó? 1, 0, 3 y menos 2. 1, 0, 3 y menos 2. ¿Ya? De resto, calcular determinantes de 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal colateral. Principal 0 menos menos 6. 0 menos menos 6, eso nos da 6 positivo. Diagonal principal 5 menos diagonal colateral 9. 5 menos 9 menos 4, ¿no? Con el menos de la fórmula que ya estaba afuera, nos queda positivo. ¿Sí? ¿Cuánto da el último? Profesor, el 6 sí no quedaría en negativo. Sí, pero pero es que la fórmula dice diagonal principal menos diagonal colateral. Entonces nos dio 0 menos menos 6. Ah, listo. ¿Sí? Entonces quedó menos menos. Por eso dio positivo. ¿Cuánto da el último determinante? El último daría menos 2. ¿Cuánto? Menos 2. Porque esto se anula, ¿no? Sí, más menos 2K. Menos 2K. Listo. Bueno, el más menos, ¿no? Más menos, el menos. ¿Sí? ¿Qué nos dio? Un punto en R3. Simplemente uno escribe el hijo. Profesor, el de J, el de 1 por 5 y 3 por 9, ¿esos se suman? ¿O No, se cómo? restan. Entonces, ¿por 1 qué por dio 5. 4? 5 menos 3 por 3, 9. ¿Cuánto da, señor? Menos Menos 4. 4.
Ah, y el Ahora menos que recuerden la fórmula. está antes. Ah, sí, 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 ya. Bueno, repito, el cuento del IJK simplemente es para saber al final en dónde queda. Usted lo puede escribir esto en forma de punto, ¿no? Este es el punto de coordenadas 6, 4, menos 2. Y primera componente J, segunda componente K, tercera componente. Aquí para matemática el IJ y K no es tan indispensable. Si estuviéramos en un curso de física, ese I, ese J y ese K es muy, pero muy importante. Porque esos señores hasta se suelen operar en el producto punto. ¿Sí? Y se hacen operaciones con el IJ y K. Nosotros simplemente lo utilizamos para posición. Bueno, ese es el producto cruz. Entonces, el producto cruz cumple la propiedad clausurativa. Vamos a escribir las propiedades. Y la otra clase vamos a hacer ejercicios muy interesantes que salen con el producto cruz. Entonces, propiedades, primero clausurativa. ¿Sí? ¿Qué estamos operando aquí? Vectores en R3. Y el producto cruz queda como resultado un vector en R3. O mírelos como puntos. U y V son puntos que pertenecen a R3. Cuando hacemos el producto cruz, ¿qué obtenemos? Otro punto en R3. Entonces seguimos trabajando en el mismo espacio. Es clausurativo. No nos salimos de R3. Segundo, ¿conmutativo? No, no es. Porque algo que aprendimos en los vectores, miren, si yo cambio aquí el orden, si coloco primero el V y luego el U, quiere decir que estos señores cambian de posición. Y en los determinantes, cuando usted cambia de posición dos filas, el signo cambia. Entonces, aquí lo que se va a cumplir es que U cruz V es lo mismo que menos V cruz U. ¿Sí? Eso se llama propiedad anticonmutativa. Entonces, si le cambio el orden, cambia el signo. Tercero, asociativa. Bueno, la propiedad asociativa, simplemente voy a colocar aquí que no se cumple. ¿Sí? Si usted tiene U cruz V y lo multiplica con W, esto no tiene por qué dar lo mismo que que se asocia de esta forma. Entonces, la asociativa no se cumple. Que de pronto usted haga un ejercicio y que se cumpla, bueno, ya es un caso aparte, pero en general no se va a cumplir. Propiedad así interesante para colocar. Ah, es distributiva. Distributiva sí cumple. La distributiva es suma y multiplicación, ¿no? Aquí la multiplicación va a ser producto cruz. Entonces, U más V cruz W. Esto se deja distribuir. Y si distribuimos, ¿cómo nos quedaría? U por V más X. Perdón, V más W. U cruz, ¿quién? V más W. W. U cruz W. Ahora, ¿qué más? La U Más V. más V Más V. es No, así no quedaría, ¿no? Debería ser U cruz, entre paréntesis, V más W. ¿No? Distributiva. Que no saben distribuir. Mm, Falta un pedacito. U cruz W más. Ah, V cruz W. Listo. ¿Sí? Y no solo se cumple para el lado derecho, también se cumple para el lado izquierdo, ¿no? Aguanta escribirla porque recuerde que esto no es conmutativo, ¿no? Entonces me la sé también por el lado derecho. Bueno, ¿qué más podríamos colocar aquí?
Bueno, hay una especie de asociativa, la voy a colocar. Asociativa sería operar tres cosas. Pero aquí las tres no pueden ser producto cruz. Podría ser U multiplicado por un escalar K. Y eso lo multiplicamos por V. La dinámica es que usted puede asociar los vectores con el K en cualquier posición. Podríamos hacer lo siguiente. ¿Sí? Lo mejor de todo es mejor colocar el escalar afuera para que no haga estorbo mientras que los grandes Profesor, trabajan. ¿por qué colocó una segunda asociativa? Porque aquí estamos asociando, ¿no? Y en la de arriba. Pues estamos asociando, pero con producto cruz y esa no se cumple. Ah, Se cumple es cuando usted tiene con un escalar. O sea, aquí lo importante es que usted qué hace con el escalar que está por ahí dando vueltas. Sáquelo, póngalo al frente para que no haga estorbo mientras que los otros trabajan. ¿Sí? Esto más que todo es para deducir fórmulas. Bueno, por aquí hay una propiedad muy interesante. Esa es como la más importante que se trabaja aquí. Que se llama, ese tiene hasta nombre bonito, triple producto escalar. Y es lo siguiente, usted puede tomar, por ejemplo, U y multiplicarlo. Ahorita lo escribo cómo vamos a multiplicar con V y eso lo vamos a multiplicar con W. Bueno, ¿con qué operaciones? Podríamos hacer lo siguiente. V con W le colocamos producto cruz. Eso nos da un punto en R3. Y ahora lo vamos a multiplicar por U, no producto cruz, sino producto punto. Resultado en sí nos va a dar un número. Bueno, la dinámica es que usted puede, en cierta forma, puede hacer como puede aplicar una especie de propiedad asociativa, pero una asociativa toda rara. Usted puede asociar los dos primeros. Puede asociar U con el V y al final coloca el W. ¿Sí? Pero no puede dejar las operaciones como estaban. Voy a colocarlas un momentico, ¿no? Aquí estaba el punto y aquí estaba el cruz. ¿Por qué no se pueden dejar las operaciones como están? Porque si usted hace el producto punto, eso le da un número. Y un número usted no lo puede multiplicar producto cruz con un vector. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Si usted cambia, si usted asocia de otra forma, tiene que voltear las operaciones. ¿Sí? Entonces, donde estaba el punto, ahora coloque la cruz. Y donde estaba la cruz, ahora coloque el punto. ¿Sí? Bonita esa operación. Pero más que todo es como un dato curioso. Lo verdaderamente importante es que usted puede calcular esa operación como un determinante. Eso es más importante aún. Entonces, la dinámica es que esto se puede calcular como el determinante formado por esos tres vectores. Eso lo voy a escribir de esta forma. ¿Dónde lo escribo? Lo voy a escribir aquí abajo. Esto es lo mismo que el determinante, donde la primera fila va a ser U, segunda fila va a ser V y la tercera va a ser W. Entonces con eso usted arma una matriz de 3×3, ¿no? Y le saca el determinante. Bueno, eso se ve más bonito si lo escribo de esta forma, como para ahorrar espacio. Entonces, con los tres vectores, arme una matriz. Sáquele el determinante. Ese es el resultado de hacer el producto cruz y el producto punto. ¿Sí? Esto es muy bonito. Esto es un dato curioso. Pero esto sí es hermoso. Esto sí es bonito. Bueno, de ahí se puede deducir algunas cosas. Voy a terminar de escribir aquí las propiedades y la parte ya de cómo aplicar los ejercicios bonitos lo vamos a hacer en la otra clase. Bueno, siguiente propiedad. Una propiedad sencilla.
usted podría tomar el producto cruz y eso nos tiene que dar un vector, ¿no? ¿Quién quita que ese producto dé el vector origen? Entonces, ¿cómo ese vector, bueno, cómo es el producto va a dar 0? ¿Cómo se va a anular? Bueno, tenga en cuenta que el producto cruz es un determinante, vuelvo aquí a la definición. Y nosotros en determinantes vimos cuándo un determinante podría valer 0. Una forma que para que el determinante valga 0 es que alguna de las filas sea 0. Decir que una fila es 0 es lo mismo que decir que uno de estos vectores es 0. Esa es una forma. Entonces el producto cruz puede dar 0 o puede dar el origen si alguno de los vectores es el origen. Pero también hay otra. Nosotros también vimos que el determinante puede dar 0 si una fila es múltiplo de otra fila. O sea, si U es múltiplo de V. Y decir que dos vectores son múltiplos, prácticamente lo mismo que decir que son paralelos. Entonces ahí está el resultado. Entonces, ¿cuánto el producto cruz puede dar 0? Bueno, hay dos formas. Una, que alguno de los dos sea el origen. ¿Sí? Puede ser U o puede ser V. Esa es una forma. O, si ninguno de los dos es el origen, que sean paralelos. Porque en ese caso van a ser múltiplos. Por lo tanto, el determinante va a valer 0. Bueno, y por último, un dato muy interesante. Eso nos va a servir aquí bastante. Si U y V son vectores no nulos y no paralelos, mire, estamos diciendo que no son nulos y tampoco son paralelos. Entonces, ¿qué pasa? El producto cruz no nos puede dar el origen. ¿Sí? Entonces, si los vectores son no nulos y no paralelos, entonces va a pasar lo siguiente. U cruz V, que es un vector no nulo, es ortogonal a U y a V. Eso sí es bonito. Y la prueba es muy simple. Es tan simple que eso sale en un renglón y lo podemos hacer fácilmente. Entonces, si usted quiere mirar que son ortogonales, haga el producto punto, ¿no? El producto punto le tiene que dar 0. Entonces, por ejemplo, podemos hacer U punto U cruz V. Y aquí, ¿qué tenemos? Producto punto y producto cruz. Ah, eso es el triple producto escalar. Y nosotros sabemos que el triple producto escalar se puede calcular como un determinante. Entonces, este señor nos tiene que dar el determinante, donde en la primera fila colocamos al U, en la segunda colocamos el U, y en la tercera colocamos el V. En determinantes, ¿qué tenemos? Dos filas iguales. ¿Cuánto vale el determinante? El determinante vale 0. Dos filas iguales. Propiedad de determinante. Conclusión, U es ortogonal a U cruz V. Y también me la sé con V. Tomemos V y multipliquemos el producto cruz, bueno, producto punto con el producto cruz. ¿Qué tenemos? Triple producto escalar, que se puede calcular como el determinante, donde la primera fila sería V, segunda U y tercera V. ¿Qué tenemos? Dos filas iguales. Conclusión, determinante vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Ah, sí, son ortogonales. ¿Sí? Y para que le quede a uno la imagen, para que se la grabe uno en la cabeza. Tenemos dos vectores no nulos, no paralelos. Voy a colocar aquí el U, voy a colocar por aquí el V. ¿Dónde podríamos pintar el resultado del producto cruz? Pues haga un vector que sea ortogonal a ambos. Entonces voy a hacer una flechita por acá, puede ser subiendo. O sea, ahí está bien. Este podría ser U cruz V. ¿Cuál es la dinámica? Pues que aquí se están formando ángulos de 90 con V y también un ángulo de 90 con el U. Son ortogonales. ¿Sí? Esa es la imagen que le queda a uno en la cabeza.
En física, que es muy importante saber hacia dónde apunta el vector, le enseñan algo llamado la regla de la mano derecha. Porque aquí hay dos formas de hacer el dibujo, ¿no? La flecha subiendo o la flecha bajando. A nosotros nunca nos va a interesar en realidad hacia dónde va la flecha, porque ¿qué hacemos con las flechas? Medimos. Y si queremos medir una flecha, no importa dónde tenga la cabeza, si arriba o abajo, de todas formas mide lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen que se le debe grabar a uno. Recuerde que eso se cumple siempre y cuando no sean paralelos. Si son paralelos, usted hace el producto cruz y le va a dar 0. Bueno, estas eran las propiedades. Y ya para la otra clase vamos a hacer ejercicios en donde involucre el producto cruz y vamos a trabajar otra figurita. Entonces, la de hoy fue el paralelogramo. La de la próxima clase va a ser el paralelepípedo, que es la versión tridimensional del paralelogramo.